Bienvenidos a Niños del Rey, un podcast de niños y para niños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast que se llama Niños del Rey. Yo soy Sofía Chávez, soy una de las maestras de Gracia Abundante y me encuentro muy bien acompañada porque me encuentro con Romy y con Vale. ¿Cómo están? Hola, bien. También. Y hoy vamos a seguir hablando de temas importantes y temas muy bonitos para llegar a otros niños que a lo mejor no conocen el evangelio o que se les complica hacer diferentes cosas, que no saben cómo orar, que no saben cómo leer su Biblia, no saben cómo hacer iglesia en casa, no saben cómo estudiar y que a lo mejor tienen este deseo en su corazón, pero no saben cómo hacerlo ya cuando están solitos o cosas así. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Ok. Va. A ver, ¿ustedes hacen iglesia en casa? ¿Saben qué es hacer iglesia en casa? Sí. Ok, ¿y cómo lo hacen? A ver, más bien vamos a platicarles a los niños que nos están viendo qué es hacer iglesia en casa. Hacer iglesia en casa es como repasar y hacer una hoja que dicen preguntas. Deben de ir a las clases también de mujeres y hombres, que ahí te enseñan, te dan las hojas y pues ahí puedes ir aprendiendo, enseñándole a demás personas. Pues cuando pasas un tiempo en familia y estudias sobre la palabra de Dios, también como dicen Romy, te dan como unas hojas y ahí tú las vas resolviendo. ¿Y ustedes por qué creen que es importante pasar este tiempo especial con nuestras familias, haciendo como esta iglesia en casa? Para saber más de Dios. Para conocerlo mejor. Y para poderlo compartir, ¿no? Porque digamos, o sea, el término iglesia en casa es como si viniéramos a la iglesia los domingos, pero en nuestra casa, ¿no? Entonces es un tiempo, cuando nosotros venimos aquí, pues tenemos nuestro tiempo de adoración, tenemos nuestro tiempo de clase, tenemos nuestro tiempo para orar y después a lo mejor convivimos un poquito, ¿no? Ya sea con nuestros amiguitos o en la cafetería o muchas cosas. Y en nuestra casa, y a veces nos vamos y solo hacemos eso los domingos y en toda la semana ni nos acercamos a nuestros hermanos o ni platicamos con nuestros papás acerca de la prédica. Entonces, este tiempo de iglesia en casa es un tiempo en el que ustedes en sus casas, valga la redundancia, pueden como dice Romy, pues platicar a lo mejor de lo que vieron en la prédica el domingo o en las clases de los sábados y los domingos, de los sábados de mujeres y hombres, o las clases que a lo mejor ustedes con sus hermanos pueden ver de, ¿qué crees? ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué viste en tu clase, en tu salón de kids? ¿Qué te enseñó la Miss Sophie, no? ¿O qué te enseñó otra maestra, no? ¿Cómo les dio la clase? Y poder platicar de este tiempo y sobre todo tener este tiempo pues más personal con nuestra familia, ¿no? También preguntarles cómo se sienten, oye, ¿quieres que ore por ti? Porque pues aunque sea nuestra familia, a lo mejor hay veces que no tienen esta confianza de acercarse con nosotros, ¿no? Y este tiempo puede ayudarnos a que eso sea un poco más intencional. ¿Cuáles creen que sean los beneficios de estudiar la Biblia con su familia? Los beneficios serían repasarlo y enseñarle un ejemplo a mi hermano, lo que nos enseñaron el sábado o la pregunta para que nos ayude y también aprendiendo de los versículos. Repasarlo en familia porque hay veces que pues alguien está allá y no podemos estar con ellos en la prédica, y así cuando hacemos iglesia en casa también vemos prédicas y lo podemos repasar todos juntos. Uh-huh. Y sobre todo porque por ejemplo, ustedes que tienen como diferentes edades con sus papás y eso, pues y la ventaja que aquí tenemos es que tanto en los salones de kids, preescolar y en la prédica, pues vemos el mismo tema, pero abordado como a lo mejor diferente, ¿no? Entonces podemos hacer la comparativa de, oye, ¿y tú qué aprendiste desde la prédica, desde el auditorio? No, pues esto. ¿Y tú qué aprendiste desde el salón de kids? ¿No? Y platicarlo, y es muy padre porque como hemos platicado en episodios anteriores, la palabra de Dios, aunque podemos leer el mismo versículo 3 veces puede decirnos cosas diferentes, ¿no? Y a cada persona Dios le puede hablar de diferente manera. Entonces, compartir este tiempo con familia, pues también nos ayuda a ver cómo nos habló de distintas maneras, y a lo mejor yo compartirte a ti, decirte, es que a mí me habló de esta manera y tú no lo habías visto de esa manera, ¿no? Entonces ahora ya tienes otro conocimiento más, ¿no? O yo no lo veía como tú lo ves, pues ahora lo puedo
ver así, ¿no? Entonces, y sobre todo también para crecer con nuestra familia, ¿no? Saber cómo están espiritualmente y poder caminar con ellos en la fe. ¿En la Biblia creen que mencione algún versículo sobre cómo estudiar con nuestra familia? No me acuerdo yo. ¿Tú, Vale? No, yo tampoco. Pues así como tal, no dice así como de, y estudiarán con su familia todos los miércoles a las 5, pues, o sea, prácticamente no lo dice, pero sí menciona en Deuteronomio 6 y 7, hay un versículo que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, como tal, no dice de se van a sentar en la mesa del comedor los miércoles a las 5 para estudiar la palabra, ¿no? Pero sí nos enseña que tenemos que compartirla a nuestros papás, pues no la tienen que enseñar a sus hijos, ¿no? Y nosotros cuando crezcamos, si Dios nos permite que tengamos hijos, pues se las enseñaremos a nuestros hijos y las vamos a estudiar. Entonces, sí nos habla como tal de estudiarlo en familia y de meditar en ellas, ¿no? De atesorarlas en nuestro corazón y aparte dice algo bien importante, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros le dedicamos a la semana, ¿no? Al estudio con nuestra familia? A veces es un día a la semana. Y aquí la palabra dice cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, digo, a veces por los horarios que tenemos como familias o las actividades que tenemos, es un poco complicado, pero sí es importante que tengamos este tiempo con nuestras familias y que allá en casa, a lo mejor sí es un poco complicado con nuestros papás o todo eso, pero tenemos hermanos, pues también con nuestros hermanos, ¿no? A lo mejor antes de dormirnos y compartimos recámara con ellos, decirle así de, oye, hoy hay que leer este versículo antes de dormir. Y cuando nos levantemos, oye, hay que orar temprano o algo así, ¿no? Eso creo que podría ser un método. ¿Ustedes qué harían? Yo antes de dormir, decirle, oye, hay que leer un versículo, este está muy bonito, lo aprendí el sábado, otro el domingo y en las mañanas podemos orar por distintos familiares y leer otro versículo. Puede ser en la noche o en el día, también como dice Romy, decirle así que, yo me aprendí este pasaje este día, hay que estudiarlo juntas, hay que aprendérnoslos, vamos a orar las dos juntas o los dos juntos. ¿Y ustedes cada cuánto hacen iglesia en casa? Bueno, esto es fuera de eso. Nosotros hacemos, bueno, con otras hermanas que conocemos, hacemos todos los viernes, repasamos los capítulos y lo de iglesia en casa lo hacemos, casi no lo hacemos porque sí vamos como muchas veces a la iglesia. Okay. Sí tienen como un estudio, digamos, independiente del domingo, que también, digamos, se podría hacer como iglesia en casa, o sea, es una manera en la que también ustedes estudian algún pasaje de la Biblia y pasan este tiempo meditando en las escrituras, orando y todo eso. ¿Tú, Vale? Pues no tenemos un día en específico, puede ser de lunes a viernes cuando mi papá llega del trabajo, ahí vemos las prédicas y concorde a la prédica resolvemos las hojas o los ejercicios que nos toquen hacer. Ok. ¿Y qué consejo le darían a las personas que nos están viendo para que hagan iglesia en casa, para que empiecen a hacer iglesia en casa? Orar primero y si pueden también pedir a los días de que alabamos al Señor. Okay. Uh-huh. Y también cuando pueden, pues también como y se me fue. A lo mejor a las clases de mujeres o todo eso, ¿no? ¿Tú, Vale? Pues orar por ellos, motivarles a hacer iglesia en casa todos juntos, en su familia, para que todos en su familia aprendan.
Y sobre todo también, si vienen a Gracia Abundante, los invitamos a que vengan los domingos a la iglesia. Tenemos diferentes horarios, pero también en la librería de aquí de Gracia Abundante tenemos un librito que se llama Iglesia en Casa y cómo hacer. Y es como un pequeño manual de poquititas páginas donde vienen, como dice Vale, preguntas para hacer, cosas en las que pueden estudiar. Entonces, estos son recursos que realmente son muy accesibles y en el que si no saben cómo empezar y dicen, es que ¿por qué versículo empiezo? ¿Por qué parte de la Biblia empiezo? Esta es una muy buena guía que ustedes pueden utilizar, pero yo les recomendaría que sí tomen este tiempo con sus familias. Es muy, muy enriquecedor poder compartir la palabra con aquellas personas que tenemos más cerca y que amamos, ¿no? Como son nuestros hermanos, nuestros papás, a lo mejor nuestros abuelitos, nuestros primos. Y pues poco a poco así también empezamos tanto a compartirles a ellos como poder empezar a compartirle a nuestros amigos de la escuela, a nuestros vecinos. Entonces son métodos y son recursos en los que Dios nos permite crecer en Él como familia, o sea, ya no solo como individualmente, sino con nuestra familia, ¿no? Sí. Pues nosotros les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más de este podcast que se llama Niños del Rey. Yo soy Sofía Chávez. Yo soy Romy. Yo soy Valeria. Y los vemos la siguiente. Bye. Bye.